la lectura que yo estaba teniendo sobre unos libros que me había pasado Jeffrey, unas fotos. Sí, mencionaba justo lo que usted estaba mencionando, de que, de que Dios es el que escoge, ¿no? Mm, Él es el que escoge y bueno, la gloria es para Él. No es sí. porque algo hayamos hecho nosotros. Y bueno, eh, eso es algo para que solamente el Señor sea exaltado y el orgullo de nosotros, pues obviamente no tiene nada que ver lo que nosotros hayamos hecho. Y bueno, y por otro lado, tenía la curiosidad, o sea, si Pablo menciona eso de que no hay injusticia en Dios y que habla de los elegidos, ¿no? Y que eh, creo que es en Corintios o en Tesalonicenses donde él se dirigía a esa ciudad por, porque eh, Dios creo que le había dicho que ahí tenía que predicar porque habían muchas personas escogidas ahí, ¿no? Entonces Sí. Pablo se quedó un buen tiempo en ese lugar para predicar y que esos escogidos lleguen a la salvación. Entonces, cabe la posibilidad quizás de que Pablo sí entendía bien todo ese tema de la elección y la predestinación y no tenía las dudas como nosotros. Sí. Mire, es interesante lo que plantean porque estas doctrinas deberían ser un impulso para la evangelización. Deberían ser como un motor para evangelizar, digamos. Lo que plantea Pablo, digamos, de hecho, a diferencia de los otros apóstoles, Pablo fue el que más interesante estudiar la Biblia, la vida de Pablo, que es muy prototipo de lo que pasó con el Señor Jesucristo. Eh, Él fue un hombre evangelizador, ¿ya? Pasaba de ciudad en ciudad y plantea estas doctrinas de una manera muy clara, eh, pero a la vez su vida fue una vida de compartir. Él nunca, digamos, empieza a hacer esta distinción que nosotros solemos hacer, digamos, de no, aquí están los elegidos y los reprobados, digamos. Solamente él va y predica el evangelio porque sabe que Dios tiene los elegidos. De hecho, en Hechos de los Apóstoles hay un pasaje donde dice que, que el Señor salvaba a los que iban a ser, que Dios iba llamando a los que iban a ser salvos, digamos, o los que iban siendo, o los que estaban destinados para vida eterna. Entonces, porque la vida eterna le pertenece al Señor, y recordemos la base, todos merecemos la condenación, sin Cristo. Y como todos merecemos la condenación, no podemos esperar algo, porque si el Señor aplicara su justicia, digamos, todos, si no tuviéramos a Cristo como nuestro justificador, todos iríamos al infierno, porque todos hemos pecado. No hay nadie que pueda levantar la mano y decir que no ha pecado. Pero como tenemos un justificador y hemos creído en el Señor, y Él es nuestra justicia, y aparte de eso, no solamente se nos ha imputado la justicia de Cristo, sino aparte de eso, hemos recibido su obediencia por fe. Por eso es que Dios ahora no mira a Karen, o a Rosita, o a Jafet, ni a Jeffer, sino a Cristo en nosotros. Y por eso es que hoy podemos creer en estas doctrinas y saber que nosotros abrazamos por fe estas doctrinas, digamos. Y podemos compartir el Evangelio, no diciendo tú eres elegido o tú eres reprobado, sino sabiendo de que la elección la hace Él. Entonces, como la elección nos muestra de que es una obra de Dios, también nos muestra una realidad, que nosotros merecíamos la condenación y que por gracia el Señor nos ha adoptado como hijos, nos ha elegido, nos dio algo que nosotros no merecíamos, que es la vida eterna, por ejemplo. Entonces ahí nos muestra otro aspecto, nos muestra quién es Dios, su misericordia,
que Él toma la iniciativa. eh, por eso es que el mismo Pablo le escribe a los romanos por, diciéndole y recordando lo que ocurría en el Antiguo Testamento con Moisés cuando le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y fíjense, yo tendré misericordia, yo. Todo se trata de él. Y eso debe ser un punto rimbombante, un eje directriz de estas doctrinas, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Bien? Dios tiene misericordia. Nuestra salvación es una obra completa de Dios. Entonces, por eso es que la elección se basa en la presencia de Dios, o se basa en la predestinación de Dios. Cuando, por ejemplo, el, el- el- el apóstol Pedro comienza su carta, por ejemplo, en Primera de Pedro, cuando dice que Él nos ha escogido según el previo conocimiento de Dios el Padre, por la obra santificadora del Espíritu. ¿Pero para qué? Siempre hay un propósito, para obedecer a Jesucristo. ¿Se fijan? La obediencia no está, digamos, está ajena a esta elección divina. Están siempre de la mano, están unidas. Ese es el lenguaje bíblico, es algo que está, son amigos. Tiene un evento teológico, tiene una implicancia práctica. Esto es algo divino, tiene una implicancia práctica y como la obediencia práctica, que es el fruto del Señor en nosotros, que se refleja en la obediencia a Jesucristo, demuestra que somos elegidos. ¿Ya? Y esto se muestra de manera individual, en qué otros aspectos, sino también de manera corporativa, porque siempre se está hablando de iglesias locales. Yo no voy a servir solito de manera como un llanero solitario al Señor, sino que está hablando, por ejemplo, fíjense, cuando habla de la elección o la predestinación, el concepto no es solamente individual, sino habla de los elegidos y habla corporativamente, porque siempre está ahí su iglesia, muchos elegidos que componen de manera colectiva esta expresión en cada ciudad de manera local. ¿Para qué? Para que ellos cumplan el propósito por el cual fueron elegidos. Yo no fui elegido para estar en la banca. No sé si me entienden. Yo fui predestinado no para quedarme de brazos cruzados, sino para ser santo. ¿Cómo soy santo? A través de las disciplinas espirituales. ¿Ven cómo se están ligando algunas cosas? Y eso significa evangelizar, leer la Biblia, tener comunión, conocer que la iglesia no solamente es local, es universal, que está en todo el mundo, que debo seguir predicando el Evangelio, que hay muchos que el Señor ha elegido y que vendrán al conocimiento de su gracia solamente por la locura de la predicación. Por eso el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios hace un énfasis sobre la predicación de Cristo y este crucificado como el eje central de la predicación, para que por medio de este Evangelio conozcan al Señor, a Dios el Padre, y estén unidos con Cristo y por eso es que, repito, el apóstol Pablo escribe, porque Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha delante de Él en amor. Y eso es muy importante, en amor. Por ejemplo, en otra parte, en Tito capítulo 1 el apóstol, perdón, sí, no, perdón, en segunda de Timoteo le escribe a Timoteo que Dios nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento santo, hablando de su llamamiento. Nosotros hemos sido llamados, que hemos sido predestinados, elegidos, llamados por el Señor y hemos recibido un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el propósito y según la gracia que nos ha sido dado en Cristo desde la eternidad. Eso lo dice en 2 Timoteo 1:9, desde la eternidad. Entonces, se fijan cómo la eternidad interfiere en el tiempo presente, pero por la gracia, con el factor Cristo en la ecuación, si ustedes sacan a Cristo en todas estas doctrinas, no tiene sentido.
no tienen sentido alguno. Si ustedes sacan la gloria de Dios en toda esta doctrina, no tiene sentido, porque todas estas doctrinas se tratan de la gloria de Dios, se tratan de Cristo, se tratan de Él. Y por consecuencia, digamos, nosotros hemos sido salvos, digamos, y lo recibimos como un repositorio de gracia, como un recipiente de gracia. Y entonces Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y escogió un medio, su Hijo. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y ha escogido solamente un medio para ser salvos, su Hijo. Y su Hijo en la cruz, su Hijo muriendo, su Hijo resucitando, su Hijo enviando el Espíritu de Dios para revelar esta condición de nosotros pecadores, revelar para traer convicción de pecado, de justicia, de juicio y mostrarnos a Cristo como el único Salvador, como aquel que murió por nosotros en la cruz. Entonces, el fin último de la predestinación, de la elección, no es solamente nuestra salvación, sino recuerden, es la gloria de Dios, la gloria de Dios, el fin último de todas las cosas. ¿Alguna duda? No sé si alguien quieren acotar algo. Hermano, yo quería, justamente que mencionaba eso, me acordé de George Mueller. Este, recuerdo haber leído acerca de él, de que mencionaba que él tenía un fuerte rechazo a las doctrinas de la elección o a las doctrinas de la gracia, básicamente. Mm, Y justo encontré el escrito en su autobiografía, menciona, dice, antes de este periodo me había opuesto a las doctrinas de la elección, la redención particular y la perseverancia de los santos. Pero me fui llevado a examinar estas preciosas verdades por la palabra de Dios. Me dispuse a no valorearme en las conversaciones con los pecadores, sino a considerarme meramente un instrumento de Dios. mm, Y el detalle fue que se puso a estudiar justamente estas doctrinas. Dice que para su asombro encontró que hay bastantes pasajes que hablan a favor de la elección y la gracia, y que hay 4 veces más es de las que indudable. hablan aparentemente en contra de esas verdades. Y él llegó a una conclusión, dice, en cuanto al efecto que tuvo en mí el conocimiento de estas doctrinas, me veo obligado a declarar que, aunque todavía soy sumamente débil y de ninguna manera he muerto por completo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, como debería de ser, he caminado más estrechamente con Él desde esta experiencia, para la gloria de Dios y por la gracia de Dios. Mi vida no ha sido tan variable y puedo decir que he vivido mucho más para Dios que antes de conocer dichas verdades doctrinales. Mm, Y justo ahí es donde es la fuente, ¿no? Hay un rechazo total porque hay cosas que no entendemos, pero cuando llegamos creo que a un punto donde entendemos que es una parte, una unilateral de parte de Dios, y creo que tendría que tener un efecto como el que tuvo George Mueller, porque ya conocemos más o menos quién ha sido él, ¿no? Debe Un hombre encender de nuestro fe, un hombre corazón de a oración, vivir por fe. claro. Entonces, ese Mm. impacto debería tener saber justamente que hemos sido elegidos, hemos sido predestinados y hemos sido adoptados. Creo, hermano, que aquí el hermano Jafet tiene una pregunta. Le cedo el pase a él. Hermano, buenas noches. Yo tengo una pregunta, más que todo es una especie de confusión que tengo que no logro entender. Tengo por entendido, ¿no? De que en Efesios 1:4, donde dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, ¿qué significa que Dios nos haya escogido antes de la fundación del mundo? Porque, o sea, si me pongo a pensar, Dios también nos dio el libre albedrío. Entonces, si mis padres no se hubieran conocido, ¿cómo en este caso me hubiera elegido, me hubiera escogido Dios antes de la fundación del mundo? Ya. Me Es una buena confundo. pregunta. Ujú. Es una muy buena pregunta. Y ahí ando, tanteamos, digamos, hay algo muy interesante al hablar de el libre albedrío. Es muy interesante porque existirá el libre albedrío, digamos, en las personas no regeneradas. ¿Realmente están libres? ¿Existirá una libertad de conciencia? Lo que muestra, por ejemplo, Martín Lutero
cuando habla de la voluntad humana, que hizo un escrito muy interesante sobre la voluntad del ser humano, y principalmente los escritores a través de los tiempos, y lo que nos muestra el mismo Señor Jesucristo sobre todas las cosas, cuando le dice, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Entonces, eso igual muestra una condición natural del ser humano, digamos. El hecho de que, y lo que dije, digamos, nadie ha elegido a Dios, digamos. El ser humano se rige naturalmente, ¿no es cierto? Nuestros padres se conocieron, y eso es parte de la dinámica del vivir. Pero si nosotros no conocemos al Señor, estamos muertos. Ya, esa es la condición. Ya, podemos ser como esa especie de zombies, los muertos andantes, muertos en vida, pero nuestra condición espiritual es muerte, sin Cristo. Y por lo tanto, si estamos en muerte espiritual, lo que nos muestra la Escritura es que también estamos esclavos del pecado o esclavos de nuestras decisiones, sin Cristo. Hasta que al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Recién ahí tenemos un sentido de conciencia cuando el Señor nos salva de poder comprender estas doctrinas. ¿Ya? Entonces, frente a la elección de nosotros poder comprender esta dinámica de lo que hace el Señor desde antes de la fundación del mundo, solamente nos compete creer, digamos, ¿ya? Porque, bueno, es lícita la pregunta, de hecho, pero es compleja, porque nosotros comprendemos lo que es la eternidad. Es difícil porque nuestra mente es muy... nosotros somos como un átomo dentro de todo el espectro de la eternidad, en el tiempo, digamos, incluso dentro de la materia. No somos nada en este universo. Entonces, lo único que nos compete frente a la revelación dada es creer solamente que el Señor nos predestinó y nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Y solamente, y ahí es donde, por ejemplo, Martín Lutero se enfrenta a la casta religiosa y dice, mi conciencia está cautiva eh, con la palabra del Señor. Entonces es difícil conciliar eso con respecto a nuestro libre albedrío o nuestras decisiones, porque el Señor nos eligió unilateralmente. O sea, nosotros no elegimos al Señor, no íbamos a elegir al Señor, no teníamos por dónde elegir a Dios hasta que Él nos convenció. En el fondo, Él nos gana nuestro corazón. Y por eso es que la doctrina de la elección humilla nuestro ser y nos muestra que Él es el ganador, que Él es el vencedor, que Él merece la gloria y que en el fin último de todas las cosas, Él es el que merece ser exaltado, ¿no? Y por eso es que es un eje motor para poder predicar el Evangelio. Porque si Él es el que elige, nosotros solamente nos compete nuestra responsabilidad de predicar, de predicar. Y luego está la otra parte. Luego que sí tenemos el sentido de libertad por medio de la sangre de Cristo, ahora nosotros podemos tener una conciencia de luchar contra el pecado. Y recién ahí hablamos de santidad. ¿Ya? Antes de muerte, todo lo que nosotros hacíamos en pensamiento era o religioso o hipócrita, pero sin sentido de libertad, de la elección, digamos, de tener este libre albedrío. El libre albedrío solamente se ve cuando despierta nuestra libertad, cuando es Cristo que nos saca de la muerte y ahora, digamos, luchamos continuamente con el pecado y no alimentamos al pecado, sino luchamos más bien y hablamos de este sentido de santidad que es dentro de la orden salutis el único aspecto que es bilateral, en el sentido de que hay una responsabilidad y ahí y es algo que no, que es algo que vivimos continuamente.
Desde que el Señor nos salva, el Señor nos santifica y nos estamos santificando. Llamados para ser santos, pero también santificándonos. Y ahí sí hablamos de un sentido de, de santificación para ser santos. Ese es su propósito, pero ahí también está nuestra responsabilidad. Yo no sé si lo habían visto así, o no, pero sí le doy esta idea, digamos, para que puedan ir afirmando lo que ustedes, me imagino, ya tienen claro, em, pero sí colocando estos parámetros, digamos, creyendo lo que la Escritura dice y viviendo lo que se nos ha ordenado. Bien, hermano. No sé si mi hermana Rosita tendría nos podría comentar también lo que ha estudiado, porque a ella también le corresponde la parte de la adopción, como dijo Ah, usted ya, la adopción. antes de Bueno, ayer. bueno. A ver, le cedo el pase, hermana Rosita. Buenas noches con todos. Bueno, estoy un poquito mal de salud de la garganta. Espero que no me da un ataque de tos nada más al hablar. Eh, ¿Sí me escucha? Sí, se Mm, escucha. bueno, Sí, primero, hermano. sí, Jafet quería decir algo más antes de yo empezar a hablar. No, no, muchas gracias, hermano. Estaba que le decía. Puedes proseguir. Para servirle, hermano. Ya, bueno, un poquito escuchando lo que estaba diciendo, se me vino a la mente acerca de la muerte de Cristo, ¿no? O sea, enfocándose en la muerte de Cristo y enfocándose en esta palabra que es la expiación, ¿no? Justo en primero de Juan, capítulo 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A ver, bueno, aquí hablando de la propiciación, él eh, habla acerca de que Él lo hizo por todo el mundo, ¿no? Sino también por los de todo el mundo. Entonces, entendía, no sé cómo podríamos, o cómo usted entendería este versículo, pues, ¿no? Sí. Bueno, Cristo murió por todo el mundo. De eso no hay duda, ¿verdad? Murió por todos. Pero, pero ¿es eficaz para todos? Esa es la pregunta. Por ejemplo, ¿Qué quiere decir? ¿todos serán salvos? Absolutamente no. Y ahí es donde se habla de la salvación particular, digamos. Y ahí por eso se hablan de los elegidos. De hecho, me llama la atención, pero no sé si han visto la serie de Chosen, Los Elegidos. Me llama la atención porque se llama así, pero es justamente es el concepto que hay de los cristianos. Es como un adjetivo, los elegidos. Y eso conlleva de que hay personas que no van a ser salvadas, digamos. Pero no porque, digamos, y ahí hay una razón doble, digamos. Primero porque Dios los reprueba, pero ¿producto de qué? Digamos, porque ellos no creen, porque el ser humano, digamos, natural, siempre escapa de la luz, de la luz. De hecho, el ser humano ama las tinieblas antes que la luz. Es su condición natural. Entonces, Cristo murió por todos. De hecho, en una parte de la escritura dice Dios no quiere que nadie se salve, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero, y ahí está el pero, ¿es eficaz para todos esa palabra? Absolutamente, solamente para algunos. Y algunos, y son los elegidos, los que creen, digamos, son los que han sido determinados para ser salvos. Entonces, y eso no lo sabemos nosotros. De hecho, ninguno de nosotros, digamos, puede decir tú eres salvo o no eres salvo.
a no ser que, digamos, podemos tener algunos atisbos, digamos, de acuerdo a lo que nos muestra la Escritura, cuando uno dice por sus frutos los conoceréis, pero en el fin de todo, el único que conoce el corazón de todas las personas, sus actos, su mente es Dios. Entonces, pero si creemos que todo el mundo va a ser salvo, eso es una herejía. Por ejemplo, ese es un mal entendimiento del versículo porque eso es una herejía que se llama universalismo. El universalismo plantea que todos van a ser salvos, entonces no importa lo que hagas o no lo dejes de hacer porque vas a ser salvo, que es justamente lo que puede generar el hipercalvinismo, que dicen, no, entonces tú, si tú eres elegido, puedes vivir como tú quieras. Esa es una herejía, digamos. De hecho, es antibíblico, ¿ya? Porque el que es elegido por el Señor tiene una conciencia de que tiene que vivir en santidad. Y ese es un sello, digamos, que es, que es ser conocido por el Señor y que tú conozcas al Señor. Entonces, eso es muy importante, ¿eh? No todos son hijos. Efesios 1 nos muestra que hay hijos de ira, por ejemplo, o hijos de desobediencia. Efesios 2, perdón, hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero hay otros hijos que son hijos repositarios del amor de Dios, o hijos por adopción, adoptados. Entonces, eso nos muestra de inmediato que cuando habla de mundo, se refiere a todos los que van a creer, a todos sus elegidos. No sé si queda claro Mm, ya, o no, o no tiene más duda, digamos. bueno, en el sentido lo que dice usted, pero es afectiva, ¿de qué fue la palabra que utilizó? Ujú. No sé a qué se referiría, ¿no? Porque en ese caso Ah, también vendría a ser lo que yo decido, ¿no? O sea, sí. mi libertad para escoger, ¿no? Entonces, o sea, yo decido si, La ah, eficacia, cuando digo eficacia, tiene que ver que es eficaz para los que le reciben. Y el Señor conoce a los que le van a recibir. O sea, el punto de inicio, digamos, por ejemplo, la salvación, lo podemos ver así. Digamos, hay muchas personas que pueden describir muy bien un avión, ¿ya? Lo pueden saber y pueden saber muy bien la escritura, las mismas escrituras. Y puedo describir el avión, todo bien bonito, lo cómodo del avión, pero ¿quién? A ver, podemos saber la dinámica del avión, pero otra cosa diferente es subirse al avión y estar volando en el avión. Son dos cosas diferentes, digamos. Y la salvación, son los que están en el avión y confían en Dios. ¿Ya? No es solamente algo teórico, sino es una confianza plena. Es como, por ejemplo, yo describo una silla que puede decir, no sé, el color es muy lindo, precioso, es muy cómodo, pero yo nunca me siento en la silla. Eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es sentarse en la silla y saber de que es cómoda, que puedo tener seguridad ahí. ¿Ya? Pero en el fondo, lo que genera eso de sentarme en la silla parte siempre en Dios, porque Él nos amó primero, porque Él nos eligió, y después comprende, ah, sí, fue Dios. Pero en el fondo, al principio, digamos, si nosotros nos preguntáramos, no, uno puede pensar, no, yo elegí al Señor, me pasé adelante, yo oré, yo entregué mi vida al Señor. Bueno, eso es lo que... Pero después cuando empiezas a estudiar la Escritura, comprendes que fue Dios. Fue Dios que te motivó, Dios te estaba buscando, Dios te está llamando. Y ahí comprendes, sí, el Señor me buscó. Y eso generó en nosotros un cambio de estado, digamos, y ahí recién podemos entregar nuestra fe en el Señor. Antes teníamos la fe en cualquier otra cosa y ahí eh, nos arrepentimos y ahí está. Pero la salvación es del Señor obrando en nosotros. en cuanto a la cadena que habló acerca de la predestinación, la elección.
y luego proviene la adopción. Ujú. ¿Eso me podría explicar un poquito más acerca Ah, de- sí, mira, voy a googlearlo para buscar la cadena de oro, sí, o el orden salutis. Ordo, salud. Y hermano, ahí también se presentan esas posturas de supralaxario e infralaxario. Sí, en serio, el orden salutis. Sí, sí. Tan romano, o por ejemplo, acá está. El orden salutis. Y acá hay un breve, le voy a leer un poco de, me apareció una revista de Gospel Coalition. Parten con la predestinación y es muy interesante porque acá el escritor asocia la predestinación con la elección y están como sinónimos. Dice, significa que Dios escogió para ser salvo en su gracia soberana antes de la fundación del mundo. Entonces parte con la primera cadena, que es, o el primer aro, que es la predestinación, luego el llamamiento, y que el llamamiento eficaz, cuando Dios llama a las personas a sí mismo a través de la proclamación del Evangelio y que responden con arrepentimiento y fe. Luego viene la regeneración, que se da cuando Dios da vida espiritual al que ha sido llamado. Luego viene la conversión, que ocurre en el momento en que una persona responde voluntariamente al llamado del Evangelio. Luego la justificación, que es el acto legal instantáneo de Dios en el que Él declara que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo ahora es nuestra. Luego viene la adopción, que es el acto en que Dios nos hace miembros de su familia, porque de eso se trata la adopción. Nos muestra que la salvación no es individual, sino es corporativa. Adopción tiene que ver con familia, y en la familia hay muchos hermanos. Después viene la santificación, que se refiere a esta salvación de la separación del pecado de manera posicional en Cristo, pero también progresiva, a medida que nos parecemos más a Cristo. Para hablar de luego de la perseverancia, ¿ya? Que esta enseñanza de ser guardado hasta el final y perseveramos hasta el final. Por eso se habla de esta salvación que dice más el que persevera hasta el final será salvo, que habla de la perseverancia. Y luego la glorificación, que cuando ya nuestros cuerpos ya no tendrán el problema con el pecado, sino que el Señor quitará todos los aspectos que teníamos en referencia al pecado y nos dará un cuerpo de resurrección, al igual como lo hizo con el Señor Jesucristo. Entonces, a eso se refiere el orden de la salvación. Y lo que ustedes van a hablar, solamente van a hablar 3 puntos, pero es más complejo todavía. Pero igual hay un orden, digamos. El orden es predestinación o elección, o predestinación y elección, depende cómo lo orden, y la adopción, que la predestinación tiene que ver de manera individual, pero para estar en un mundo corporativo, que tiene que ver la adopción, que nos habla de familia, digamos. Por ejemplo, es, a ver, tienen que ver, digamos, que una persona que ha sido salva no va a vivir en un mundo individual. Ustedes siempre, alguien salvo va a buscar la iglesia del Señor. Cuando Pablo fue salvado por el Señor, Pablo era una persona muy docta en la religión, en el judaísmo. Sabía mucho de la escritura, quizás más que todos nosotros, pero no conocía a Jesús. Entonces, por eso el factor Cristo es muy importante, porque cuando Cristo se le aparece en camino a Damasco, Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy a quien tú persigues. Y eso ya es muy revelador, porque en el fondo, ¿a quién perseguía Pablo? A las iglesias del Señor, a un mundo corporativo. Pero todo ese mundo corporativo estaba representando a una persona, a Cristo, digamos. Entonces, aquel que persigue a la iglesia persigue a Cristo, porque Cristo, la iglesia es representación de Cristo, Cristo es representante de la iglesia. Entonces nos habla de un mundo corporativo. Todo aquel que está en Cristo debe estar participando de una iglesia. Entonces cuando queda ciego por un tiempo, luego le hablan, le dicen, he aquí él ora, entonces van y imponen las manos y recibe la vista. Entonces le dice, lo llevan a una ciudad
y una iglesia lo acoge, él se somete a la iglesia. Entonces no es que él quedó solo y era un llanero solitario, sino que siempre se fue sometiendo a la iglesia del Señor. Entonces eso también es importante en estas doctrinas, porque muchos tienden a ser llaneros solitarios. Y es contrario a lo que enseña esta doctrina, porque Dios nos predestinó para ser santos. Fíjense siempre en eso, no santo, sino de manera santos, corporativa. Nos adoptó como hijos suyos, pero para ser incluido en una familia. Entonces, el término corporativo en esta doctrina es muy importante, la familia de Dios. No sé si me fui por otro lado, pero espero haber aclarado el punto de cómo el Señor empieza a ver esto de la salvación, digamos, cómo nos muestra el orden de la salvación. Este orden no es solamente algo como cronológico, porque algunas cosas es como, ¿qué es primero, la fe o el arrepentimiento? Bueno, cosas también son simultáneas. Claro, pueden ser simultáneos. Es como ustedes tienen la moneda, ¿no es cierto? Acá tenemos el peso chileno, allá tienen los soles, pero en uno está ¿no es cierto? El número, en el otro lado está la cara de una persona. No sé, po, es como la moneda, cara o sello. Eh, Puede ser simultáneo, digo, o suelen ser simultáneos. ¿Qué es primero? La gallina o el huevo, no sé, pero la fe y el arrepentimiento son dos caras de una misma moneda. Eso lo deben saber, digamos, en cuanto a la simultaneidad en términos temporales. ¿Queda claro? Creo, Rosita, no sé si tienes otra pregunta o otro aporte. ¿Cuál sería, cuál sería la base fundamental para la adopción? La cruz. Si usted me pregunta algo, ¿cuál es lo fundamental? No solamente para la predestinación, y lo dije al principio, para la elección y para la adopción, es la cruz. De hecho, si ustedes sacan la cruz de toda esta doctrina, no tiene sentido. Es Cristo muriendo por nosotros. En la cruz fuimos reconciliados, digamos, no solamente con el Padre, sino también los unos con los otros. ¿Ya? Ya, lo que pasa es que justo buscando, investigando, leí una parte en la que decía que la base fundamental eh, para, para la adopción era la elección, ¿no? La elección bueno, dice, la base más importante para la adopción es la elección eterna de Dios. ¿Sí? Y la elección de eterna de Dios, digamos, es por eso digo que en el fondo todo confluye lo tienen que guiar a la cruz. ¿Ya? Porque la elección también es porque Cristo murió por nosotros. Eh, Él murió por nosotros. Pero si no está la cruz ahí, no hay elección. Si no está la cruz, no hay adopción. No hay nada, digamos. El evangelio no tendría sentido, es vacío. Y sería cualquier religión. No sé, una religión basada en buena obra, eh, no sé, como los testigos de Jehová, etcétera. Entonces, todo el evangelio confluye y estas son doctrinas del evangelio. Todo el evangelio confluye en Cristo crucificado. Entonces, por eso cuando me preguntan la base de todas las cosas, mi respuesta es la cruz. Hay un escritor muy antiguo que dice que antes de que Dios dijo, hágase la luz, dijo, hágase la cruz. La resurrección, ¿Cómo? la resurrección, Claro, la cruz tiene que ver con eso, digamos, claro. con la muerte y la resurrección de Cristo. Digamos, ese fue el eje central de la proclamación
del Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, fue la dinamis, el poder de Dios, el hecho de que Cristo resucitó de los muertos, digamos. El que Cristo haya muerto implica también, digamos, que Él resucitó, y el que resucitó implica que Él ascendió a los cielos, y el que ascendió a los cielos implica que Él reina. Entonces eso nos da seguridad de salvación. Y realmente que somos hijos, hijos de un Dios que está vivo. Entonces, por eso todo esto trae una esperanza muy segura, cierta, de que estas doctrinas no son vacías, sino que son vida. Significa, no es como algo teórico. En el fondo, de verdad, esto debería causar un impulso muy grande para las misiones, para el evangelismo, para compartir a Cristo, digamos, porque es un privilegio hablar de estos temas. Es un privilegio, no es algo que, eh, ¿cómo se llama? Vano, algo jovial, trivial, digamos, no es algo trivial, es algo que sí debería causar una repercusión de agradecimiento al Señor, totalmente. Que escribió sí, dice, mm, exacto, tratar de ligar las doctrinas del Evangelio, es decir, de la cruz, dejan de tener sentido, efectivamente. Es así, digamos. Entonces, digamos, cuando ven que todo se trata de Cristo, y que el remedio, digamos, o la solución o la confluencia apunta a Cristo y este crucificado, como dice primera de Corintios, es la locura del Evangelio, ¿no? Como el Señor murió por nosotros, y el corazón del Evangelio, este que resucitó de los muertos. Sí, sí, sí. Así que por eso, en el fondo, eh, la adopción está ligada a la elección divina o la predestinación. Hermano, y Están todas ligadas. en cuanto a al medio de la adopción, o sea, los medios de la adopción, ¿cuál serían para usted los medios de la adopción? Sí, el único medio es Cristo, digamos, y creer por la fe. ¿Ya? Aquí hay una obra objetiva. ¿Ya? Que la obra objetiva es que nosotros, primero, como base, nosotros éramos enemigos de Dios. Esa era nuestra condición. Al morir, Cristo en la cruz nos reconcilia. Entonces, ahí hay otra doctrina, la reconciliación. Él expía nuestros pecados, propicia, ¿no es cierto? Ahí habla de la propiciación. Y Él nos salva. Entonces, cambia nuestro estado y somos amistados con Dios. Ya no somos enemigos, como dice Romanos 5, Mm, no justificados por medio de la fe. Y la fe en Cristo. Entonces ahí está el medio. Nosotros vemos en Cristo como una obra objetiva y nuestra fe depositada en Él, digamos, en la fe, por medio de la instrumentalidad de la fe en la obra de Cristo, para ser hijos, digo. ¿Qué otro punto importante se podría tratar en la adopción? Am, No sé qué otras ideas tienen ustedes, digamos, que pueden aportar. Porque yo creo que con la adopción con la familia yo lo tomaría que algo, eso ya. que me estaba acordando de un versículo que está en Efesios, que somos familia de Dios, familia de Dios. En Efesios. Por ejemplo, Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ujú. Eh, Ser familia de Dios.
familia de Dios. Estoy buscando un versículo. Pero, hermano, mientras busca el versículo, bueno, el tema lo han estudiado Rosita y otra hermana más, se llama Marta, ahora no está, pero a menos lo que yo he podido comprender, a menos lo que he leído en lo que he podido también compartirles a ellos, es y también lo que está mencionando por mi parte es que al final las doctrinas siempre van a estar sujetas a lo que, bueno, el fin que sí nos ha mostrado Dios a todos nosotros, a todo el hombre que sea pecador o no, perdón, que sea salvo o no, es a Cristo. Mm, Y si, bueno, si separamos todo la doctrina o sacamos una doctrina de en donde en Cristo no está, o con Cristo me refiero a su vida, a su ministerio, a, a su muerte y a su resurrección y a su ascensión y encima aún más a su regreso, simplemente, como dijo Paul Washer, estaríamos haciendo una doctrina de demonios, porque de solo pensar que somos elegidos y no pensar el para qué y todavía en quién hemos sido elegidos, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo o por Cristo, y también pensar en que hemos sido adoptados y cómo ese ha sido el medio para la adopción, ¿no? Si no ha sido más que el sacrificio de Cristo que lo ha hecho posible. mm. Entonces, mm, también tendría la misma respuesta por parte de nosotros a la humillación, porque ¿quién merece ser adoptado delante de Dios? Y además, así como un padre engendra, perdón, así como también menciona, creo, en Juan 1:12, que nosotros no, bueno, que es nacido de Dios, no es nacido por voluntad humana, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino de Dios. Mm. Entonces, ha sido Dios mismo el quien nos también ha hecho aceptos delante de Él por medio de Jesús y nos ha hecho parte de su familia. Como usted menciona, no somos llaneros solitarios, no somos carbones individuales, sino que somos carbones todos unidos para Sí. mantenernos encendidos en esa Claro, llama. eso habla de la importancia de la iglesia local, de la comunión. Y la adopción tiene que ver con la iglesia local. Bueno, todas estas doctrinas tienen que ver con la iglesia local porque servimos en una iglesia local. Necesitamos a mi hermano, necesitamos uno a otro. Eh, Ahí coloqué los versículos, digamos. Efesios 2:19 dice que ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Entonces, en el fondo, tenemos que ver que la adopción nos habla de la familia de Dios, de la necesidad de la comunión. ¿Ya? La necesidad. No somos hermanos individuales, somos hermanos corporativos, que nos necesitamos unos a otros. Y podemos colocar nuestros dones al servicio del Señor. Eso. Y hay otro punto que podemos tocar de la adopción, que, bueno, es por gracia también, y que hay una diferenciación con respecto a este término, esta filiación. Nosotros somos hijos o filiación con hijos de Dios por medio de Jesucristo, por gracia, y somos por adopción. A diferencia de Cristo, que es hijo de Dios, pero hijo unigénito de Dios, que tiene una filiación directa con el Padre, siendo, digamos, deidad el Hijo, mientras que nosotros no, digamos, somos hijos de Dios, simul peccator ad santos también. Somos pecadores y santos a la misma vez, digamos, y nos estamos santificando. Entonces, igual es una diferencia interesante en la adopción, que es por medio de Cristo, solamente por medio de Cristo. ¿Ya? Pero bueno, eso también creo que rechaza las doctrinas, por ejemplo, de los mormones, que dice que al Dios hacernos hijos, podemos llegar a ser igual a Dios. Sí, sí, Ah, ese es como el engaño de la serpiente. Tipo. claro, Sí, ser es igual a que Dios.
Es que ese es el fondo, digamos, algunos, hay muchas herejías referente a eso. Por ejemplo, en la Iglesia de Dios Madre, Iglesia de Dios Misionera Mundial, también dicen algo parecido y nos tratan como pequeños junior, un pequeño Jehová Junior, algo así también. Estuve cardenal. O ángeles, como que somos ángeles en nuestra Sí, eternidad. sí, sí, claro. Entonces, claro, Entender eso. precisamente que Dios, Jesús es hijo de Dios, ¿no? Porque tiene su naturaleza divina, ¿no? En Sí, cambio, nosotros somos adoptados, tenemos quizás los privilegios que tiene el hijo, pero no tenemos la naturaleza del hijo. Y cuando exacto. lleguemos a la gloria a la gloria, eh, no es que compartamos el mismo nivel de, Mm, mm, probablemente de tributos de Dios, mm. pero sí seremos conformados o tendremos otro tributo Glorificados. más, ¿no? Claro, tenemos otro Será tributo más nuestro que cuerpo será glorificado. la mente de Cristo, ¿no? Sí. La mente de Cristo. Sí, sí, ese es un punto interesante también. Yo creo que en estos puntos hay varios puntos aclaratorios también, frente a lo, pueden aclarar frente a lo que dicen los mormones, por ejemplo, esas cosas. Sí, yo creo que hay que creer solamente lo que dice la escritura, digamos, en ese aspecto. Ir más allá o descontextualizar algunos textos hay que tener cuidado. Sí, hermano, no sé si alguno de mis hermanos tenía otra pregunta o si desean conversar un poquito para aprovecharlo antes de que también le gane el sueño a usted. Sí, Mm, yo estoy ya en la última, hermano. Si me que mañana tengo que ir a trabajar. Pero ¿sabes qué? Ha sido un buen tiempo y espero que mañana tienen que compartir, ¿verdad? Así es, hermano. Que mañana, como le digo, la gloria sea del Señor, ¿no? Y que estas doctrinas las disfruten, de verdad pueden tener muchas preguntas y todo. Hermano, es normal que tengan preguntas. El Señor nos dice que debemos a nuestro Señor como con toda nuestra mente. Y en nuestra mente es bien inquieta, es bien como descubridora y se hace esas preguntas, normal. Pero sí, nuestra mente tiene que estar de acuerdo o alineada a la palabra del Señor solamente. No en cuanto a filosofar en algunos aspectos, sino más bien creer lo que Dios dice en su palabra y actuar de acuerdo a ella. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque dentro de las iglesias cristianas se está dando mucho en esto de, de, del humanismo o la racionalización, querer racionalizar todo, siendo que la Biblia es un libro de milagros, es un libro es sobrenatural, y tenemos que creer en ella por fe. ¿Ya? Ella nos da las presuposiciones, no nuestro cerebro, no es nuestra razón. La razón no está por sobre a los argumentos de la escritura. O sea, la iglesia cree lo que la escritura dice. ¿Ya? No la escritura habla lo que la iglesia cree. Son cosas diferentes. Entonces la iglesia se sujeta a lo que la escritura dice. Y si la escritura dice que somos predestinados, tenemos que creer. Si la escritura dice que somos elegidos, tenemos que creer. Si la escritura dice que hemos sido adoptados, tenemos que creer. No sé si tienen algún comentario. Creo que Karen iba a hablar. A ver, Karen. Pastor, sí, una duda más de mi parte. Por ejemplo, acá en el pasaje de Primera de Tesalonicenses 1 del 4 al 5, ¿no? Cuando Pablo les dice a, a los hermanos, ¿no? Que están acá, eh, que sabe que son escogidos porque ellos han creído, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que casi todos en la iglesia han tenido como que eh, este conocimiento errado, podría decir, de que, o sea, cuando nosotros evangelizamos y a la persona le decimos, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador?
entonces hacemos con la persona la oración de fe, ¿no? Entonces, eh, acá en el versículo, Pablo menciona de que sabe que ellos han sido elegidos porque ellos han puesto su fe, ¿no? En Cristo. Entonces, pero hay personas que si se les pregunta, ¿crees en Dios? Y muchos dicen, sí, sí creo en Dios, ¿no? Y hay personas que lo dicen así por decir, ¿no? Así nada más lo dicen, ah, sí, 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 sí creo, ¿no? Entonces, si la oración de fe nos salva y tenemos esa tendencia a hacer la oración de fe con ellos, entonces, ¿cómo saber eh, si las personas que dicen creer en Dios realmente tienen esa fe, ¿no? Esa fe que los salva, ¿no? La verdad que es una muy buena observación, digamos. Muy buena observación. Voy a contar un poco mi experiencia. Yo en la universidad solía ir a predicar mucho a los hospitales. Había un grupo cristiano y íbamos a predicar en los hospitales. Las primeras veces solamente, la verdad es que las personas que están en el hospital hay muchas personas que necesitan solamente hablar, 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 y uno escuchaba. Ya. Después de un tiempo ya empecé a no solamente escuchar, sino a mostrar la realidad del Evangelio, ¿ya? Porque la pregunta correcta es, tienes que creer, ¿no es cierto? Es como preguntar, ¿en qué crees? Bueno, la gran mayoría de las personas, no, si yo creo en Dios. Algunos ateos dicen, no, yo no creo, pero todos creen en algo, porque todos tienen fe, ya sea en ti o en la ciencia o en cualquier otro lugar. Eh, y todos tienen un concepto de fe, digamos. Entonces, eh, cuando predicaba, yo nunca he hablado, por ejemplo, yo nunca he dicho, personalmente nunca le he dicho a alguien, "Oh, haga esta oración después de mí", digamos. No, no, no suelo hacer eso, porque comprendo que el Espíritu Santo hace la obra, digamos. No, no suelo guiar a las personas a orar algo que yo estoy orando, sino más bien dejar que el Señor traiga convicción de pecado, digamos. Eh, Tampoco nunca he hecho un llamado al altar ni nada de eso, digamos, sino más bien esperar que el Espíritu Santo convenza de pecado y lo puede hacer ahí mismo o mientras el Señor va tocando mientras van manejando, mientras van caminando, cuando lleguen a su casa, pero el Señor lo hace, digamos. Y eso es una obra maravillosa. Eso no quiere decir que tampoco es malo lo anterior, digamos. Pueden ser aspectos que hay otros hermanos que pueden considerarlo así y lo hacen así. Esta es mi experiencia, digamos. Y uno, por ejemplo, y la pregunta es, ¿tienes que ser salvo? Y la pregunta es, ¿salvo de qué? Porque si nosotros vamos y predicamos al Señor como un Dios todo amor, como la gran mayoría de las personas, digamos, yo veo la cultura evangélica que hablan de que Dios es amor, 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 y como es tan lleno de amor, como que necesita que tú seas salvo o espera que tú seas salvo, pero nunca le hablan de su condición. Entonces, un evangelio efectivo es un evangelio que dice la verdad, ¿ya? De la verdad del ser humano. Si nosotros no decimos que el ser humano está en muerte espiritual, es enemigo de Dios, si nosotros no decimos que, mm, que está enemistado con el Señor, de que es hijo de ira, que está en tinieblas, no va a poder comprender, digamos, por qué debe ser salvo, porque no comprende su condición. Mientras si nosotros predicamos la condición del hombre sin Cristo y le hacemos ver, ¿no es cierto?, que todo lo que ha pasado en su vida tiene que ver producto del pecado, de que está en esclavitud, de que necesita ser libre, va a haber la necesidad de un Salvador. Entonces lo que hace ustedes, digamos, como nosotros todos, como evangelizadores, es mostrar
que ellos necesitan a Cristo, que ellos necesitan un Salvador. ¿Pero por qué? Porque ellos están en muerte espiritual. Y hay uno solamente que le puede dar vida. Y es mostrarle al Señor. Entonces ahí mostramos a Cristo como aquel que viene a rescatarlo de sus pecados, que murió por sus pecados, eh, y que ahí es todo amor, pero también debemos considerar y mostrarle que Él murió por nuestros pecados, mostrando que Dios es justo, que su ira fue justa al aplicar toda su ira en Cristo Jesús, y que no da por inocente al culpable, porque nosotros merecíamos la muerte. Entonces, cuando vamos explicando eso, el Señor va abriendo el corazón. El Señor va abriendo el corazón de los que han de ser salvos. Hay personas que, me acuerdo que respondieron enojándose, pero hay personas que el Señor trató y que fueron salvas por ¿Y cómo vamos a ver esto? Como planteaba, es que perseveraron en el tiempo, es que mostraron frutos dignos de arrepentimiento, es que se comprometieron con la iglesia, ¿ya? Es que comprendieron que fueron salvos para estar eh, sirviendo en la iglesia. Entonces, el poder radica en el mensaje. Pero si nosotros no conocemos el mensaje, digamos, ¿qué vamos a ir a predicar? Entonces, hoy nosotros estando dentro del redil, dentro de la iglesia del Señor, es necesario que conozcamos muy bien esto, el mensaje de salvación, la condición del hombre sin Cristo, la suficiencia de Cristo, el compromiso que tenemos que tener en Cristo, eh, y todo ello para poder ir y predicar a las naciones. Por eso es que estas doctrinas deben ser eje motor. Claro, ahí como dice Jeffrey, el evangelio efectivo no está condicionado a la aceptación del mensaje, sino a la finalidad del mismo. Exacto. Nosotros no vamos a agradar a las personas. Nosotros vamos a predicar el evangelio de Dios, ¿no? De hecho, suele ser que las personas suelen enojarse, porque a nadie le gusta que le digan, no sé, tú eres pecador. Pero en el fondo, si yo no me doy cuenta que soy un pecador, que merezco el infierno, nunca hubiera visto la necesidad de un Salvador. Rosita, Em, es cierto, ¿no? Lo que está hablando, hermano, me viene a la mente también la oposición de Satanás, pues, ¿no? De no querer que las personas procedan al arrepentimiento, ¿no? O sea, se arrepientan. Entonces ahí también como que se podría decir que Satanás interviene o trata de intervenir para que esa persona no crea, ¿no? La palabra de Dios dice que si confesar con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Y es muy claro entender que la persona va a convencerse de eso por el mismo hecho de su condición, pues, ¿no? Y hablando un poco acerca de eso, se me viene a la mente otra vez lo que es la elección, ¿no? Bueno, el propósito, justo estaba investigando un poco y hablaba acerca de si Dios eligió a las personas para que fueran salvas. Entonces hablaba acerca de la doble elección, ¿no? También eligió a las personas eh, para que no se conviertan. Y me entra a mi lado, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la elección para que fueran salvos y para que no fueran salvos? Eso es lo que no cabe en mi mente. wow, es fuerte, digamos, pero siempre, digamos, es su gloria, digamos, porque en el fondo la salvación es para todos, pero el hombre en su pecado es insistente, pues sí, la verdad. em, y de hecho, el hombre al pecar tiene sus consecuencias, digamos. Naturalmente se opone al Señor, naturalmente, a no ser que Dios intervenga. Entonces,
Dios, al traer juicio, también va a mostrar su poder, va a mostrar su gloria, va a mostrar su santidad. Si no, si todos fueran salvos sin la necesidad de Cristo, en Dios no sería santo, en Dios no aborrecería el pecado. Pero como Dios aborrece el pecado, eh, trae juicio, digamos. No sé, Jeffer. Sí, hermano, eso es lo que habíamos comentado al principio, creo, antes de comenzar la reunión. Recuerda que le había hablado sobre la doble predestinación, de que Dios, bueno, no es que la doble predestinación se entienda como tal, ¿no? Porque creo que es un mal concepto, pero entenderíamos como que la elección y obviamente la reprobación. Le Sí, explicaba a el eso se hermano refiere, Álvaro, la reprobación. la reprobación, le explicaba el hermano Álvaro que hay ciertos pasajes en los cuales los escritores también se refieren como que estos han sido, por ejemplo, los hijos de la ira. En Pedro también menciona de que han sido ya destinados justamente para el sufrimiento eterno. Y Mm, un escritor que es Wayne Grudem, él menciona justamente que nos es difícil concebir esto porque precisamente sabemos a dónde van a ir, cuál es el destino de estas personas, y que en el amor del Señor desearíamos que no fuera así, pero como es esto, es una parte unilateral, es de Dios, es solamente le compete a Dios. Y sí, el otro detalle era que precisamente no es muy complicado entenderlo en sí, pero sí conciliarlo, mejor dicho, porque entendemos de que, por ejemplo, a Faraón, con respecto a Faraón, dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y ahora, con respecto a toda la humanidad, si Dios por alguna razón salvar a todo el mundo por medio de Cristo, no conoceríamos bueno, realmente que Dios es justo, sí. porque no habría Bueno, en quién bueno, demostrar la justicia. Y si Dios no salvara a nadie, tampoco demostraríamos que Dios es misericordioso, mm. porque no habría efectuado misericordia para con nosotros que somos pecadores. Una vez un niño le preguntó a un maestro, le preguntó, pastor, pero ¿por qué Dios dejó que Adán y Eva pecaron? Y se hubiéramos ahorrado todo este conflicto cósmico, ¿verdad? Esa fue mi pregunta, hermano, hace Eh, cuando inicié. y el pastor le respondió muy seriamente, dice, si no hubiera sido así, no hubiéramos conocido el amor de Dios en Cristo. Wow, es así. Entonces, por eso uno debe agradecer al Señor todos los días por esa demostración de amor que tuvo con nosotros en la cruz, porque nosotros no lo merecíamos, pero por su gran amor con el cual nos amó, hoy estamos acá, digamos. Y ese debe ser un eje, una fuerza motor para evangelizar, para demostrar obras dignas de arrepentimiento, con referente a la pregunta, dignos y vivir dignos a nuestro llamamiento celestial. No sé si Si la maestra Rosita no tiene otra duda. hay temas que no vamos a zanjar, digamos. De hecho, en los siglos no se ha zanjado, pero podemos hablar y reforzar alguna Sí, idea. comentarla, claro. A ver, Sí. Rosita, no sé si tienes otra duda o por qué. Mm, bueno, es complicado, ¿no? Como dice el hermano, a veces nos vamos a estancar en algo, porque sí, o sea, para mí entender eso es complicado. Eh, Se me vienen a la mente los versículos, ¿no? De ese, todo aquel que cree, Claro, hermana. E incluso para mí, y yo creo que también para el hermano Álvaro, es complicado tratar de conciliar todo esto. Y sí, sinceramente, yo desearía que fuera de otra forma, que la escritura fuera clara, todo en los sentidos, pero con respecto a eso, o justo hoy cuando estaba viniendo a la universidad, es como que me puse a pensar en esto y vi esto, lo vi de esta manera.
Dios es en todo sentido, es un ser de luz, emana luz y de él proviene luz. Mm, Cuando uno empieza a leer las escrituras y hay pasajes que no son claros, por ejemplo, yo no entendía cómo es que Dios podía ser perdonador y a la vez podría ser un juez justo, porque hay un pasaje en el Antiguo Testamento cuando empiezas a leer dice Dios es grande en misericordia, pero pero, no tendrá por inocente el culpable, entonces tú no puedes, yo no puedo conciliar eso. Pero a medida que voy viendo más pasajes, Dios me va mostrando luz y va alumbrando esas partes oscuras que yo no lograba ver. ujú, Pero ahora lo veo lo siguiente. Yo ahora voy viendo luz, 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 pero yo siento que voy a llegar a un tope donde prácticamente toda la luz de Dios me va a envolver y y voy a quedar ciego, porque no soy capaz de entender o poder ver todo eso. Y porque claro, no tenemos la mente de Cristo totalmente aquí en la tierra, sino es una mente que aún está sujeta a la caída y no puede limitada. comprender todo. Exacto. Entonces, cuando nosotros lleguemos a la gloria, y también esperamos por acordarme de todas las preguntas, pero tendremos un mejor entendimiento de lo que es, porque ya no estaremos en el mundo, ya no estaremos en el tiempo y en el espacio, ya seremos como algo temporales, porque Dios es eso. Y el plan de Dios también es así. Sí. Está fuera de las trinidades de trinidades, o sea, está fuera del tiempo, el espacio y la materia. Sí. También es algo increíble. Eso yo lo fui comprendiendo, por ejemplo, en mi primer estudio del conocimiento de Dios fue la Trinidad. De hecho, así partí y eso es lo que compartí con hermanos de Puno, ¿no es cierto? Sí, de Puno, la Trinidad. Y ahí comprendí un- cómo Dios se va revelando progresivamente a través de la escritura. No es que viene Dios de una y revela el plan de salvación, sino es que progresivamente. Pero dentro de ese plan de salvación está y dentro de la deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque son tres personas distinguibles, tienen roles que se le asignan a cada una. Es como eso no se puede comprender, no lo podemos racionalizar. De hecho, por ejemplo, los testigos de Jehová han tratado de racionalizarlo y han cometido una herejía. Lo mismo pasa con esto, digamos, que estamos hablando sobre la salvación. Como dice la hermana Rosita, pero todo aquel que crea, pero si debe elegido. Claro, y ahí está el punto. Y vuelvo al como inicié, digamos, al concepto de que son dos rieles de un mismo tren. Y ahí no vamos a tratar de reconciliar, sino más bien que el tren del Evangelio avance sabiendo que el Señor elige, pero que nosotros debemos creer y arrepentirnos. Porque eso es lo que dice la Escritura. Ya nos va a llegar un punto cuando Cristo venga que el Señor nos va a poder alumbrar frente a ese aspecto, pero en esta época de la eternidad nosotros debemos creer, ya, creer lo que la Escritura dice. Si la Claro, Escritura dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, es un riel. Si la Escritura dice que debemos creer y arrepentirnos, está el otro riel. Pero ese riel es el riel del Evangelio de Dios que va avanzando. Ah, interesante eso. Sí, claro. Y no son enemigas, son amigas, son dos amigos. Nosotros no podemos, una vez también Charles Spurgeon dijo, pero ¿cómo va? Y le dijo a alguien que le preguntó, pero tú no puedes enemistar a dos personas que son amigas. Claro, ellos siempre van de la manito. La elección. Y que de repente. Sí, van de la mano. Entonces, claro. Sí, justo antes de algo que me ayudó también a entender un poco es hay un podcast que no sé si usted conoce, hermano, a Cristiano Crítico, es un hermano peruano que enseña teología, es estudiante también de doctorado de teología. Y en su podcast justamente hablaba sobre la predestinación y sobre el libre albedrío. ujú, Y es que, bueno, no entendemos muy bien el libre albedrío porque también es otro término que asumimos que sabemos, pero cuando lo empezamos a estudiar
nos damos cuenta que es muy amplio el tema. Y Pero el tema da para mucho, Daniel. sí, 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 da para mucha tela. Pero, o sea, lo que enseña también esto de la elección, hermanas, hermanos, es que, por ejemplo, la voluntad de Dios o la soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre. Sí, Y ahí también ese es otro dilema que no puedes conciliar. Y justamente como el hermano Álvaro menciona, que son dos rieles de un mismo tren, por las que tiene que pasar un tren. Tú los Mm, ves de todos los lados y los ves separados, pero van a un solo destino. claro. Y tú lo único que tienes que hacer es subir del tren y dejar que Dios siga guiándose. John Flavel también mencionaba que la soberanía de Dios es un río y la voluntad humana es otro río que Mm, en un punto determinado, o en este caso sería en un evento determinado, van a llegar a confluir y van a formar un solo río que se llama providencia. Porque yo al menos rescato que todo este entendimiento, hermano, de mm, entender la elección y también la responsabilidad humana, conlleva otro estudio, que es precisamente a estudiar la soberanía de Dios o la providencia de Dios, porque a lo largo de la Biblia vemos justamente eso. Por ejemplo, hay un libro que le llaman el libro de Esther, de la reina Esther, que es un libro que tiene la particularidad de que no aparece el nombre de Dios por ningún lado, pero claro. implícitamente tú puedes ver a Dios. Por ejemplo, se menciona un hecho donde el tío de Esther estaba por el patio del rey y justamente había un hombre, no recuerdo ahora su nombre, no sé si me lo pueden acordar, de que era como que la mano derecha del rey y justo el rey estaba sentado y dice la escritura que el rey se sentía cansado y se acostó y le pidió que le leyeran el libro de los hechos, el libro de las crónicas. Y Electrónica. justo el lector de las crónicas abrió el libro y justo mencionó de cómo el tío de Esther había salvado la vida del rey. Y preguntó el rey, ¿y qué se le ha hecho? ¿Qué bien se le ha hecho a este hombre con respecto a su labor? El lector le responde, no se ha hecho nada. Entonces, dime quién está en el patio del rey, o sea, quién está cerca. Y estaba justamente el enemigo del tío de Esther. Lo mandó a llamar y el hombre pensó, uy, me van a condecorar porque soy de repente la mano derecha del rey y todo lo que pasa. No, antes más bien lo mandó a llamar al tío de Esther y que lo paseara como uno de la realeza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ahí está implicada la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre por todos lados, porque tú ves la soberanía de Dios. O sea, ¿quién ha sido el que ha puesto, el que pidiera que el rey abriera ese libro? ¿Y quién ha sido encima que el lector abriera justo en esa porción del pasaje? ¿Y quién también dispuso de que el hombre, que es enemigo del tío de Esther, esté en ese momento y en ese lugar para que todas estas cosas sucedieran? Pero claro, ninguno de ellos sabía que era dominado por Dios. Todos ellos estaban ahí por su propia y pura voluntad. Entonces, como menciono, entender también la elección, la predestinación y otros temas, siempre van a estar ligados a la responsabilidad humana porque está presente y a la soberanía de Dios porque también está presente. Entonces, esto también es un estudio más profundo de justamente ese atributo de Dios y hablar también sobre los decretos de Dios, ¿no? No sé, algunos hermanos si tienen otra o quieren compartir algo más, también el tiempo apremia para que el hermano pueda descansar. De hecho, recordando, por ejemplo, todo lo que vemos, digamos, cuando se trata de lo que él ha hecho, eh, recuerdo la estructura de Efesios, por ejemplo, Dios va dando puros verbos indicativos, él ha hecho en pasado, presente y futuro, él ha hecho, y después vemos desde el capítulo 3 verbos que nos corresponden a nosotros, digamos. Entonces, noten todos los verbos de imperativos de nuestra responsabilidad. Es también llamado a eso, digamos. Entonces, siempre está de la mano, están como juntos. Mi hermano se sumó Wendy también ahora, por cierto. Así veo, hermano. No sé, Ah, Rosita, ¿quieres comentar algo más?
No, 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 estaba pensando un poco en lo que dijo acerca del tren, de los rieles. Y como dice, ¿no? El hermano, la elección y el creer y el arrepentimiento no son enemigos, pero sí hay una diferencia, ¿no? Que la elección es limitada y el creer y el arrepentirse, ¿no? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si confesamos nuestros pecados, si confesares. Entonces, es como que el creer y el arrepentimiento es ilimitado, ¿no? Sería diferente en esa parte, ¿no? No sé si estoy pensando bien, Sí, ¿no? sí, sí, a ese punto es. Sí, sí, porque es una... el Señor, ¿no es cierto?, nos motiva a creer también. Y eso también es interesante porque Sí, el creer es claro, un don, en Filipenses también menciona justamente eso, el porque don cuando de usted creer. mencionó, hermano, de que dice, eh, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, ahí está, es Dios diciéndole al hombre qué es lo que tiene que hacer. O sea, Dios le dice, Responsabilidad. este es tu chamba, ¿no? Este es tu chamba en palabras peruanas, este es tu trabajo, Pero el esta es tu siguiente responsabilidad. versículo, Pero el siguiente versículo le dice, porque el Señor también pone tanto el querer como No, como el hacer. O sea, es proveniente de Dios el que tú también chambees, pero es tu chamba también hacerlo. O sea, y también puedes ver una forma de cómo muestra la voluntad de Dios, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. a todo esto me acordé, por ejemplo, en la vida cristiana también funciona así, por ejemplo, en la santificación. Trabaja como si todo dependiera de ti, pero confía como si todo y ora como si todo dependiera de Amén, Dios. amén, amén. Es como que, y esto habla de nuestra diligencia. ¿No? El Señor no nos llama a ser ociosos, sino a ser diligentes, a trabajar continuamente en la obra del Señor. Pero ora como si, y confía como si todo dependiera de Dios, porque el que da el crecimiento es el Señor. Pastor, una pregunta con respecto a ese versículo de que tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿A qué se refiere? Porque puede entenderse de que la salvación se pierde. Sí, sí, da para mucho, digamos. Pero da a entender eso, pero no se trata de eso, digamos. Porque la salvación no es algo que nos compete a nosotros, vuelvo a decir. La salvación está en Cristo. ¿Ya? Entonces no vamos a perder algo que no hemos ganado. ¿Ya? Ningún hombre ha ganado la salvación por sus propios méritos, sino todo eso es del Señor, digamos. Ahora, lo que sí tiene que ver esa salvación está hablando del tiempo presente en cuanto a nuestra santificación. Si hemos recibido un llamamiento celestial, debemos vivir conforme a ese llamado. ¿Ya? Es decir, tampoco es descuidarnos, digamos. Yo prefiero siempre animar a los hermanos a que luchen con el pecado siempre, ¿ya? Porque hay una tendencia, como el veneno, digamos, yo diríamos que de la autoconfianza. Saber que, bueno, si yo fui elegido, entonces yo puedo vivir como yo quiera. Y ahí entró en la trampa, ¿entiendes? Sí, pero no es así. De hecho, eso es un engaño de las tinieblas. Si somos elegidos, yo debo vivir y cuidar y actuar de acuerdo al llamamiento que he recibido, digamos, con temor y temblor, porque hemos recibido algo por fe que no nos pertenecíamos, que es la vida eterna, y debemos actuar y vivir conforme a eso. Entonces, pero también al tiro, por eso de inmediato, decir lo siguiente, porque el Señor produce de nosotros el querer como el hacer. Eh, Porque el Señor guarda lo suyo, porque el Señor nos sostiene en su mano, porque estamos seguros en Él. Ahora, eso nos da seguridad de la salvación, pero eso nunca, hermano, pero nunca, nunca demuestra confianza en nosotros mismos, sino confianza en el Señor. Y es más, de hecho, el Señor, a través del apóstol Pablo, dice que debemos examinar nuestro corazón continuamente. Y esa examinación tiene que ver con el cuidado de cómo nos comportamos, de cómo vivimos. ¿Ya? Entonces,
es algo que digamos que esta salvación presente, porque la salvación es pasante, pasado, presente y futuro, y tiene que ver con la santificación principalmente. Pero no, como dije, no vamos a perder algo que no hemos ganado. Y como la salvación es del Señor, es de Él. Hermano, claro, hermano. Justo me acordé de segunda de Pedro, capítulo 1, 2, 10. Perdón, capítulo 1, verso 10 dice, por lo cual, hermanos, también más procurad hacer de esta manera, perdón, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, Ujú. porque haciendo estas cosas no queréis más. O sea, afirmad que ustedes son elegidos por la manera en que viven. Sí, sí, es que así debe ser, digamos. Pensar que hemos ganado la salvación puede causar en nosotros lo siguiente, digamos, porque si pecamos, vamos a pensar, "No, la perdimos". Entonces, como que si la salvación dependiera de nosotros, de nuestras obras, la perderíamos todos los días, porque hemos pecado, continuamente pecamos, digamos. Pero como la salvación es del Señor, es algo que el Señor nos preserva, digamos, nos preserva hasta el final. ¿Ya? Y ahí es donde está la lucha con el pecado, pero tiene que ver con la santificación. Da un tema para largo, pero ve, Así es, sí. el- ya la hora nos gana, también tiene que descansar para el trabajo. Bueno, muchas gracias, de verdad. No sé si, Hermanos, para servirles, ¿no? Gracias por la invitación, por este conversatorio, de poder, ¿no es cierto?, siempre plantear ideas y si conocer más hermanos, porque un gusto conocerles, ¿no es cierto? Jafet, Rosita, Karen, Wendy. al menos de nombre, hermano, porque no, ninguno enseñó su cámara. Sí, no la conozco de, pero sí en nombres. Sí, hermano, ténganos presentes sus oraciones el día de mañana, que todo sea para la Y gloria del que el Señor y Señor les nada, bendiga mucho. Me gustaría terminar orando por ustedes para que el Señor claro los que sí, hermano, justo guarde. le iba a pedir eso. Sí, así que oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos destinado para conversar del reino de los cielos, de los asuntos tuyos, Señor. Cuán privilegiados somos, Señor, al poder balbucear estas palabras celestiales, aspectos que en otro tiempo ni siquiera pensábamos, Señor, hablar, pero por tu gracia hoy podemos meditar, Señor, en tu palabra. Señor, hoy te ruego por este grupo de hermanos y hermanas, Señor, que están reunidos para que tú los guíes mañana, Señor, y puedan compartir lo que ellos han conversado durante en estos tiempos, Señor, y puedan ser exhortados y exhortar, Señor, así como ellos han sido bendecidos, ellos puedan bendecir, Señor, al exponer y que por sobre todas las cosas, que tu gloria sea manifestada, Señor, que pueda causar un impulso para evangelizar, para poder compartir, Señor, de las buenas nuevas de salvación, reconociendo, Señor, de que tú eres el eje y motor de este grupo de hermanos. Señor, bendecimos la iglesia, Señor, a la cual pertenecen, que el Señor, que tu Padre, que tu Espíritu Santo siga sosteniéndoles, que siga edificándoles y que con sus dones puedan servir eficazmente a la iglesia. Señor, sabemos que son temas muy complejos que nuestra mente limitada no logra comprender a cabalidad, pero lo poquito que podamos saber y que nos ilumine, Señor, podamos colocarlo en práctica. Que, como dice tu palabra en Mateo capítulo 7, que escuchando y obedeciendo y colocando en práctica tu palabra podamos hacer tu voluntad. Porque muchos serán los que dicen Señor, Señor, pero pocos son los que hacen tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a colocar en práctica el conocimiento que por gracia tú nos has dado para tener influencia, Señor, en la iglesia local
y también compartir el Evangelio en aquellos que no te conocen y que tú has elegido para salvación. En el nombre de Jesucristo, Señor, nos presentamos, te presento a este grupo para que usted, Señor, lo ocupe para su gloria. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén y amén. Amén, hermano. Muchas gracias, Yo hermano. de repente ya coordinaré con los chicos. Si hacemos otra reunión, de repente le damos la oportunidad para que usted nos enseñe un tema. Ya será decisión también de ellos. Sí, pero ahí te comparto el link de la Trinidad, de la resurrección de Cristo, Claro, hermano, su canal de... Ahorita para se que lo echaré vean, ahí. digamos, porque eso fue algo que justamente de Perú, ¿se acuerdan? De Sí, Puno, sí, claro. Ahí lo una conocí a usted. iglesia bautista de Puno. Recuerdo que lo conocí a usted. Sí, así que le voy a compartir ese link para que lo vean y puedan ver la importancia de la resurrección. Ahí hablaba de la resurrección. Y espero Amén, que hermano. sea de edificación, hermano. Ha sido un muy, Gracias. muy buen tiempo. Gracias, hermano Álvaro. Un saludo para Gracias, su esposa y muchas para su hijito. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Saludos, hermano. Gracias por Muchas todo. gracias. Que el Señor me los Te bendiga, bendiga hermano. Amén. grandemente. Gracias. Bendiciones. Chao, chao.